Buenas tardes. A continuación les vengo a presentar el apoyo didáctico estructura del informe tipo artículo científico del informe de química instrumental. En esta parte les vengo a exponer algunos tips que son necesarios a la hora de elaborar nuestra introducción de nuestro informe. Como tip número 1, hay que tener en cuenta de que en esta parte incluye los conceptos a tratar durante la práctica. No debemos salirnos de nuestra práctica o lo que se quiso hacer y cómo se hizo, básicamente. Entonces, aquí un factor importante es que vamos de lo macro a lo micro, o sea, de un factor global, en este caso, que es la radiación infrarroja o luz infrarroja, que es un tipo de radiación electromagnética, un continuo de frecuencia que se produce cuando los átomos absorben y luego liberan energía. Eso es básicamente lo macro. A lo micro, básicamente es a lo que nosotros llegamos o hicimos en nuestra práctica. Entonces, aquí hay que tener en cuenta de que debemos exponer eh, no mayor de una página o página y media nuestra introducción. Algunos exceden o algunos docentes permiten, pero hay otros que no. Pero lo ideal es que sea muy corta, pero sustanciosa, ¿sí? Que abarque todo lo que nosotros queremos exponer o de lo que nuestra práctica va a hablar en el transcurso de, de la ejecución de ella misma, ¿sí? Entonces, aquí hablamos primero que todo de la radiación infrarroja. También mencionamos las longitudes. Dichas longitudes van desde de 700 nanómetros a a un milímetro. ¿Sí? Básicamente exponemos también la radiación infrarroja, es emitida o absorbida por moléculas cuando cambian sus movimientos rotacionales vibracionales. ¿Sí? También hablamos de la técnica, una de las técnicas que usa la radiación infrarroja, por ejemplo, la espectroscopía infrarroja o IR. Es la técnica que se ocupa de la región infrarroja del espectro electromagnético. ¿Sí? Entonces, mire cómo va todo paso a paso, ¿no? Todo se va conectando. Primero hablamos de la radiación, que es la radiación infrarroja. Y pasamos ya a otro campo que es la espectroscopía infrarroja que usa la radiación infrarroja. Entonces, para que vayan teniendo en cuenta. También hablamos como tal del espectro. El espectrómetro FTIR utiliza un interferómetro para modular la longitud de ondas, una fuente infrarroja de una banda ancha, ¿sí? Entonces aquí exponemos más o menos, damos las características de los materiales que puede usar nuestro infrarrojo, qué se va a usar o si se puede analizar, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Eh, También hablamos, como le decía, de la transformada de Fourier, que es un acoplamiento que se le hace al infrarrojo, pues para tener un mejor resultados. Entonces, mire, lo que anteriormente le mencionaba, de lo macro a lo micro. ¿Qué es lo micro? En el presente trabajo se comparan los espectros de infrarrojo del ácido acetilsalicílico y el ácido salicílico mediante el uso del espectrómetro IR con equipo de ATR por background de aire. Entonces, observen el paso a paso, ¿no? Entonces, aquí en esta parte también se disponen algunas gráficas, perdón, que son que son teóricas, que nosotros nos basamos en ella para comparar nuestros resultados obtenidos, nuestros espectros obtenidos. Entonces, en esta parte se disponen de las gráficas, ¿no? Ya eso es independiente si el profesor o no lo permite, porque a veces ustedes colocan su gráfica teórica con su gráfica experimental y van hablando, digamos que en resultados, ¿no? Pues ya eso es respetable de cada quien.
Entonces, aquí el espectro teórico del ácido acetilsalicílico en adsorbancia reportado por la NIS, la NIS es una base de datos, se muestra en la figura 1. Lo que les decía también, las figuras se nombran en la parte inferior y las tablas en la parte superior. Entonces aquí vemos un claro ejemplo. Aquí vemos el espectro de adsorbancia, sí, porque también hay que tener adsorbancia, tenemos dos, que son adsorbancia con número de onda o transmitancia con número de onda. Entonces eso ya pues cada profesor, el profesor encargado de la materia pues eh, le dará a conocer esas cositas pequeñas que ustedes deben de tener en cuenta. Entonces aquí observamos los espectros. La figura 1, espectro IR de la absorbancia del ácido acetilsalicílico reportado por la NIS. En la figura 2 observamos el espectro de absorbancia del ácido salicílico reportado por la NIS. Y observamos también las moléculas, que es la estructura química del ácido salicílico, y la estructura B es la estructura química del ácido acetilsalicílico. Bueno, acá observamos lo que es la calibración del instrumento, cómo se hizo. Entonces aquí vemos el espectro del poliestireno, que básicamente es lo que se usa para calibrar el instrumento, ¿sí? Entonces observamos como tal nuestro espectro, aquí está en transmitancia, perdón, y observamos en la parte de arriba lo que es las bandas y los números de las ondas, ¿sí? Bueno, como la parte de introducción es bastante teórica, aquí vamos a reportar nuestras referencias. Entonces, las referencias van ordenadas numéricamente. Entonces, usted simplemente se va a guiar por el orden en que las puso, ¿sí? Usted va a colocar 1, 2, no se puede saltar. No, es que introducción yo puedo colocar 1, 2 y luego, perdón, 4 o así. No, usted tiene que ir en un orden numérico y así se va referenciando en la parte de referencias. Las más usadas son las normas APAS, que va el apellido del autor, el año de publicación, el título de la misma, de la práctica, el editor o la URL y el acceso que nosotros tuvimos o el día en que nosotros accedimos a esa información. Es importante colocarlas allí. Bueno, eso fue todo. Espero que haya sido de su agrado.